Hola, muy buenas a todos. Hoy tenemos otra entrevista de Exprimiendo a Fisio y hoy vamos a estar con Sebastián, que es un fisio que trabaja también en Francia como yo. Mira, ya está por aquí. Como digo, él es fisio que también trabaja en Francia, aquí por el sur. ¿Qué Hola tal? Jesús, ¿cómo estás? Muy bien. Nada, haciendo los deberes, buscando buenos cascos, batería del teléfono y demás. Jo, muchísimas gracias. Bueno, Nada, primero de todo, nada. ante todo, agradecerte que después de todo el día, que además sé que estás de mudanza, que tienes muchísimas cosas, que hayas aceptado el unirte al directo y todo, así que muchísimas gracias. Nada, nada, encantado a ti bueno, la labor que haces, ¿no? Que está bastante guay. Incluso por eso te contacté, porque veía que eras un tío, pues, como muy similar a mí, ¿no? Muchas gracias. Con, Genial. no, con el tema de siempre inquietudes, buscar siempre mejorar, muy curioso en diferentes ámbitos y por eso dije, joder, qué guay, encontrar gente así en Francia, que luego es complejo encontrar gente aquí así. Total, y por eso te invité también, porque yo también Exacto. dije, a ti hay que traerlo aquí. A este le engancho, ¿eh? A este le engaño. Así que, bueno, lo primero de todo, sí, me gustaría que si te puedes presentar un poco, pues contarnos un poco, aunque ahora profundizaremos, pero cuánto tiempo llevas por aquí en Francia, a qué te dedicas, etcétera. Bueno, pues nada, soy Sebastián, tengo ya 30 añitos, se pasa el tiempo volando. Llevo en Francia, ya hago un año y medio. Actualmente estoy en la parte sur de Francia, estoy en Niza. Cerquita a ti, Sí, desde hace Montpellier. Buscamos el buen tiempo. Y nada, en Niza llevo un año y en Francia, como te dije, hace año y medio ya. Estuve también por la zona de Grenoble, pasé por el peaje de las termas. sí. Y la verdad, bueno, al final también sacas cosas positivas de ahí, ¿no? Qué guay, muy bien. Sí, sí, nosotros estamos en el equipo de los españoles que se vienen al sur porque no soportamos. Yo estuve 2 años en Limoges, en el norte, y jolines, la verdad es que se me hacía duro el Se no ver nota, el ¿no? sol. Sí. Genial, genial, genial. Pues bueno, si te parece, vamos a empezar. Tengo preparado por aquí una batería de preguntas, así que te voy a ir preguntando poquito a poco, pues simplemente por conocer un poco tus diferentes experiencias tuyas, tanto en Francia como en clínica con algunos pacientes. Y la primera pregunta, pues es simplemente el si te dedicas ahora mismo a algo más aparte de tu actividad como fisio y si dentro del fisio, aparte de tu actividad como clínico, pues a qué te dedicas. Vale, pues nada, sí, me dedico principalmente al área de la fisio de barrio, como la llamas tú, la fisio de barrio. Estoy actualmente por las mañanas en clínica y hago 3 tardes en una residencia de ancianos. Aparte de la fisio, pues me dedico a estudiar francés porque sí que siempre limita bastante el tema del idioma. Y nada, formándome me gusta mucho el tema al margen del fisio, me gusta mucho aprender de temas de nutrición, me gusta mucho aprender temas de emprendimiento, psicología, marketing, bueno, páginas web, bueno, un poco de todo. Y voy tocando palos, diferentes palos, y a ver qué va saliendo. Me encanta, vamos. Yo también, de hecho, últimamente invierto más en formaciones que no tienen que ver con fisio que con fisio. Vas Así por que etapas, ¿eh? Cuando terminas vas a tope con la fisio, luego te estancas ahí, te quemas un poquillo y vas empezando a cambiar, que te abre un poquillo la total, mente, está súper bien eso. total, total. De hecho, lo último ahora mismo que estoy, bueno, tú lo sabes, que te comento un poco, estoy con el tema inmobiliario y de hecho me apunté a un club de inversión inmobiliaria. Ah, He qué conseguido bien. cerrar una operación ahora aquí, que la semana pasada estuve de banco, que esa es otra. El francés puede ser un limitante, así que bueno, al final tenemos mucha suerte en nuestra profesión, estamos constantemente hablando y escuchando hablar francés realmente pues muchas horas al día, así que al final nos vamos haciendo a la lengua. También te digo que es muy diferente el francés de clínica, que cuando ya estás en clínica y lo controlas, te sientes súper cómodo. Luego pasas a otro ámbito y te quedas perdidísimo. Yo con el tema de la mudanza, luego Total. te dicen palabras, no lo he escuchado en mi vida esto. Depende mucho del contexto. En clínica bien, pero luego para otras cosas, en temas ya trámites de comprar casa y demás, imagino que será otro. Con la Sí, burocracia francesa, un caramelito, ¿eh? total, la burocracia aquí es horrible, pero bueno, al final, rodeándote de profesionales honestos y Exacto. preguntando mucho. Yo me gusta mucho además
que pareces tonto. Yo pregunto las cosas, incluso aunque las sepa, prefiero que me las refuercen porque sé que así pues voy a ver si me van a estar engañando o no, o si la persona que hay detrás es honesta, así que está bien también Exacto. porque enriquece el vocabulario. Saber un poco enfrente de quién estás, cómo te Total. conteste y demás, te dice mucho, eso es muy cierto, sí. Totalmente. Y bueno, volviendo un poco al tema de la fisioterapia, siempre me gusta preguntar también, bueno, has dicho que estás por las tardes en un espacio, en una residencia, por las mañanas de clínica. ¿Hay algún ámbito que te motive más a trabajar? ¿Algún tipo de paciente o dentro de la fisio algún campo? A ver, yo tengo el máster, tengo un máster en deportiva. Sí que me gusta mucho el tema de la deportiva. Con el paso del tiempo lo he ido cambiando, porque sí que antes bueno, como todos, ¿no? Empecé ahí con el fútbol a tope, que te gusta mucho. Luego me empezó a gustar más el deporte, por decirlo así, pobre, lo que se llama, llámese gimnasia, judo, cosillas de estas, porque veía que el deportista era mucho más cercano, ¿no? Y actualmente me gusta mucho, bueno, trauma me gusta mucho, le estoy cogiendo mucho cariño a la geriatría, porque sí que es verdad que son pacientes muy agradecidos. Al final lo puedes ver también como un paciente deportivo. Un deportista tiene el objetivo de correr 100, 200 metros, lo que sea, y la competición del abuelo es subir escaleras. Entonces lo puedes enfocar por ahí y son pacientes muy abiertos al tema de la fisioterapia activa. O sea, son los más fáciles no digo engañar porque al final no estaría bien, pero son los más Sí, fáciles como persuadir ahí, de claro, persuadir, exacto. claro. Tema vestibular no tengo suficiente formación, pero me parece muy, muy interesante, aunque es un tema muy complejo, es demás. Por ejemplo, temas pediatría y demás, eso sí que no es para mí. Ya. Lo paso un poco mal cuando son pacientes niños y demás, pero bueno, ginecología y demás tampoco me gustan mucho. Al resto me gusta tocar un poco todos los palos. En fisioterapia de barrio te toca un poco todo. Lo que haya. Lo que haya, lo que te toque. Yo, de hecho, bueno, como anécdota, a mí tampoco la pediatría es algo que me gusta sentirme seguro de lo que hago, me gusta sentirme también en confianza con el tratamiento que estoy dando, con el paciente, y la pediatría es algo que pienso que no es para mí, no me gusta, no pasa nada, y otros profesionales, pero justo cuando hice el papeleo para venir a Francia, que bueno, ahora te preguntaré el proceso y eso qué tal, ya hemos mencionado la burocracia un poco, me tocó hacer 3 semanas de pediatría, que me tuve que ir a Normandía y uf, Y no, encima, creo que las de pediatría son muy difíciles de conseguir, ¿no? Las prácticas. sí, de hecho por eso acabé, bueno, en Normandía, luego me fui a otra ciudad también para continuar con neuro, pero sí, lo que es pediatría es bastante difícil y me encanta también lo que has comentado. Mira, hay un compañero por aquí Vente dice que Granada, vuelva te a... quieren liar, ¿eh? Ya dice, estudié allí. Y bueno, la verdad es que es justo lo que has comentado, algo de la fisio de aquí en Francia que me gusta mucho y lo comentaba también con otra compi que está en París, en otra entrevista con Cristina, es que la gente aquí viene en chándal muchas veces directamente a hacer la fisioterapia, está muy Exacto. predispuesto a hacer ejercicio físico, a realmente pues, ser más proactivo en su recuperación y jo, eso mola mucho. O te preguntan, ¿cómo tengo que venir la próxima sesión? Eso Sí, nunca me lo preguntaron en España. totalmente. Sí, hijo, se agradece. Sí. Y bueno, el proceso y todo esto para venirte a Francia, ¿qué tal? ¿Estás contento con lo que te has encontrado? ¿Ha sido difícil los papeleos, etcétera, para venir? ¿Qué tal todo eso? Sí que tuve bastante jaleos con el tema del papeleo. Estuve casi cerca de, yo creo que un año con papeleos, sobre todo por el documento este del ministerio. Sí, Eh, me acuerdo de ese Porque papel. habían cosas que hacía mi universidad que no coincidían con los otros y claro, entre documento y documento, 3 meses de respuesta y no sabía que estaba haciendo mal hasta que me puse en contacto con alguien del ministerio. Encontré la respuesta en el grupo de españoles, fisios españoles en Francia, que es magnífico, es mejor que, que la embajada Total. y nada, me salvaron porque estaba desesperado ya. Así que Sí. bueno, el método tradicional este lo conozco bastante bien. Si tiene alguien algo que le puedo aportar y demás, pues genial. El tema nuevo, porque ahora lo llaman, ¿no? El método viejo es el que hicimos nosotros. Ahora va por la tarjeta la europea, ¿no? Sí, sí. La profesional europea y demás. No sé cómo irá el tema, la verdad. Sí, yo había oído como que era válido un año, pero es cierto que
cuando te inscribes al colegio profesional, a la orden de fisioterapia, te ponen problemas, porque Ah, mira, ven no como que te sabía hace eso. falta un número, sí. Yo tuve un compi que vino a reemplazarme justo donde yo estaba y tuve un poco de lío con ese tema de haber hecho la europea. No sé, al Pues final mira, es lo que dice. Yo creo que el mejor consejo que se le puede dar a alguien que se quiera venir es que busque en Facebook el grupo exacto, españoles, exacto. españoles que queremos trabajar, fisioterapeutas que queremos trabajar en Francia. Yo, bueno, me vine justo cuando acabé la carrera. Yo al final, hace poquito, hace un poco más de 4 años que acabé, me vine directo y yo las tardes antes del TFG me las pasaba en el grupo estudiando Ah, todo mira, y de hecho tardé 3 meses. O sea, en 3 meses tenía mi titulación y todo. qué Tuve suerte, mucha ¿eh? suerte, obviamente, Qué bien, qué y bien. bueno, todo acompañó. Yo creo que soy el pringao que más ha Yo tengo el récord seguro, ¿eh? No, no, yo he oído casos también de, vamos, la gente se tira meses. Y de la Carmi tal igual, ¿eh? Bueno, no sé cuánto te tardó la carta vital y la carta de aquí de sanidad. A mí me tardó como 7 u 8 meses en Exacto, a llegar. mí un añito también. Pero bueno, en el proceso aprendes francés, hay que ver lo bueno, ¿eh? Sí, Mentalidad sí. estoica. Bueno, total. ¿Y qué tal el hecho de meterte de autónomo? Porque yo me recuerdo, la gente normalmente, para el que no lo sepa, cuando viene a Francia y está la barrera de la lengua, pues se van a termas porque al final es mucho masaje, hay poco que hablar entre comillas, o también se va a un hospital porque está muy, muy necesitado en muchos sitios y al final, aunque hablen medio medio, te acaban cogiendo. Pero luego están los masocas, que creo que tú eres uno de ellos y yo soy otro, que nos metimos a fisioterapia como autónomos directamente, que es un lío porque hay que darse de alta en 1000 organismos. Exacto. Sí, no sé tú cómo lo No, viviste eso. pero mira, yo ahora mismo yo no estoy de autónomo, yo estoy en un centro paramedical en el que Vale, alternamos la labor y entonces no soy autónomo, pero ya voy para allá, ¿eh? Dame muy bien. la siguiente entrevista ya soy autónomo, ya estoy en la URSSAF. Genial. La URSA y la Carpico son los dos organismos que nos Exacto, sacan el los dos dinero de amigos, esto. ¿no? Pues cualquier cosa que te pueda echar un cable me contarás, ¿vale? Que era un proceso, bueno, al final no es tan difícil una vez dominas la lengua, pero yo lo recuerdo como un proceso un poco durillo. Exacto, De... todos los trámites aquí son muy complejos, o sea, te lo complica, no sé, son ir allí, cartas, tal, Sí, sí, pero bueno. total. Bueno, pues me alegro de que esté bien el proceso, aunque haya durado un año, lo hayas conseguido. Y bueno, volviendo al tema de fisio, también en esta entrevista hay algo que me gusta mucho preguntar, que es por casos clínicos. Entonces, bueno, aquí en redes nos gusta mucho el hablar de casos clínicos, que el ante y post sesión, como que en una hora somos capaces de ganar muchos grados en un hombro, pero la realidad muchas veces pues no siempre es, obviamente. Y me gustaría preguntarte, ya sea en Francia o en España, algún caso clínico que te haya resultado más difícil o que haya sido un fracaso, entre comillas, algo que te quisiera compartir sobre eso. Exacto, mira, bueno, luego te digo alguno en concreto, pero tengo en concreto algunas patologías que me cuestan mucho. Mira, bueno, evidentemente todo lo que son dolores crónicos, dolores más asociados a temas psicosociales, son muy difíciles de llevar. Bueno, y aquí en Francia un poquito más, porque el tema de la lengua en dolores crónicos te puede limitar bastante. Donde una palabra puede cambiar el sentido, donde puede ser más nocebo que ayuda, es bastante complejo. Pero por ir más, por afinar un poco más, a mí las tendinopatías glúteas me cuestan un montón. Que luego lo estudias y lo analizas y demás, y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque al principio a lo mejor me frustraba, ¿no? Por ese, veía que no mejoraban, aparte es una población muy compleja, ¿no? Porque suelen ser mujeres mayores de 40 años, premenopáusicas, con un entorno hormonal bastante desfavorable para el tendón, y muy poco activas, ¿no? Con mucha kinesiofobia y demás, entonces son pacientes muy difíciles de llevar, ¿no? Y sí que sabemos que en patología, una patología como esta, donde el pronóstico es tan largo, es muy difícil retener esos pacientes. Es muy difícil, ¿eh? Sabemos que sobre los 15 meses el 80% empieza a mejorar. O sea, es complejo, ¿eh? Es una patología que me cuesta un montón. Siempre que me llega una digo, madre mía. A mí tema tendinopatía también es algo bueno, en ciertas partes hice una muy buena formación que recomiendo con Álvaro Altuve, que no sé La si misma mía, sí. es maestro del tendón, y la verdad es que me ayudó muchísimo. Pero es cierto que
que se alargue tanto en el tiempo, el hecho de generar esa adherencia, dejar muy claro desde el principio que puede durar y en ocasiones el control de carga, a mí también me ha pasado lo contrario de deportistas, de futbolistas sobre todo, que es que no quieren parar y es como, oye, que tenemos que controlar estas cargas, me tienes que ayudar también. Entonces es verdad que tendón ahí, pues Sí, sobre todo a mí la glútea me cuesta mucho. Es que es verdad que a lo mejor hombro y demás también son largas, pero veo más resultados clínicos más pronto. sí. Pero esa en concreto, puf, esa cuesta. Y es cierto que el dolor crónico yo también lo veo que, bueno, ya la verdad es que estoy mucho más suelto y eso, pero al principio pues el hecho de crear metáforas, de realmente individualizar la explicación, sobre todo si tiene algún trabajo, a mí me gusta pues si es mecánico pues dar la explicación en torno al coche, etcétera, y a veces vocabulario que se te Exacto. puede escapar. Entonces es verdad que ahí hay un hándicap, pero bueno, yo Me, siempre me pienso encanta que eso una que buena dices, ¿eh? alianza, sí, Porque yo igual, en base a la profesión que tenga, le intento colar alguna, de claro. alguna que le impacte. Claro, que le genere realmente ese cambio, bueno, esa forma de entenderlo. Y sí, totalmente. Y derivado de todo esto, ¿hay algún caso también que te haya impactado? Yo pienso que a veces vemos cosas que, bueno, te hacen agradecer también la suerte que tenemos de estar bien en salud. ¿Hay algún caso así que hayas Mira, visto? hubo un caso aquí en Francia, en el anterior cabinet donde estaba yo, hacía domicilios, ¿vale? Y era un barrio que a lo mejor no era el mejor, ¿no? A nivel de estatus económico y demás. Y encontré una paciente, era una niña de 9 años, creo, con una fijación externa brutal. O sea, cuando yo llegué, nunca en mi vida había visto una fijación así, una fijación externa. Y llego yo porque aquí vas en chándal y demás, y lo primero que te esperas en una niña de 9 años es que la madre te entregue, pues a lo mejor la capital, los documentos, te enseñe los exámenes. Nadie, nadie. La madre se fue a fumar, que luego me enteré que no era su madre, que era su tía, pero interés cero. La abuela venía a echarle la bronca a la niña para que doblara no la podía doblar, estaba fijada. Un entorno muy, muy complicado, donde la niña tampoco entendía mucho lo que le pasaba y en ese momento, pues, ¿tú qué haces? Digo, tengo que hacer algo, no me puedo ir de aquí. Entonces era una cirugía bastante compleja, porque se le hicieron en Marsella, que es como el centro estándar aquí en Francia, como el centro más relevante. Y ese caso me impactó mucho, mira. Tengo una foto aquí, espera, un segundín, para ¿Qué que, tipo para de que, operación para, fue? para ver si soy el único que no había visto. Voy a ver si puedo dar la vuelta a esto. Mira, mira, Wow. yo nunca en mi vida había visto una fijación externa tan grande. Y vemos aquí infectada, Sí. infectado por aquí también, y te encuentras esto y dices, madre mía. Y claro, yo tampoco tenía muchos datos. Recuerdo que no entregaron la Jarvital, no la entregaron como a la cuarta, quinta sesión, luego desaparecieron. La que decía que era su abuela, según lo que hablaban entre ellas, no era su abuela. O sea, un entorno muy, muy complejo. O Qué sea, más que difícil. la fisiopatología de el entorno social, una niña que al final no deja de ser, pues, o sea, yo salí de esa sesión bastante tocado. Dije, madre mía. A mí eso es algo que me sorprende mucho de Francia. No sé cómo tú lo vives. Yo creo que también depende de compañeros, de bueno, el tiempo que lleves también en la clínica. Pero yo aquí como que nos veo muy integrados realmente en la salud del paciente, incluso en equipos multidisciplinar. Yo estoy muy en contacto con enfermeras que van a la casa. Es como que cuando intervenimos en una casa realmente nos marcamos un objetivo muy en común con el médico, con el enfermero e incluso comentamos, pues, oye, mira, he visto que la saturación de oxígeno está así, mídeselo tú también cuando vayas y un poco, pues, también marcarse esos objetivos que la persona realmente cree que le puede mejorar, ya sea desde la enfermera que lo ve y te dice, oye, ¿por qué no trabajas más en este sentido? O tú también puedes decir, oye, pues vamos él le Él vendría le bien vendría tal, bien tal. que la- Se me cayó, eso es. Ahora. es el eco famoso de los auriculares. Entonces, no sé cómo tú lo vives desde tu clínica, si está en esa intervención en conjunto o por ahora no has visto esa diferencia con respecto a España que encuentro Sí que yo. notaba,
en algunos domicilios que me dejaban notas o Mm. algún libro donde tenía que firmar y demás y poner a lo mejor lo que le había hecho y te dejaban algunas notas. En concreto, a lo mejor contacto directo con la enfermera, ¿no? Porque pues ella era a lo mejor autónoma, pero sí que notaba que a lo mejor había un poco más como de la mente un poquito más abierta, ¿no? A lo mejor a compartir ciertos temas que son pues básicos, ¿no? De cara a la atención del paciente. Sí, sí, Total. sí. Bueno, y cambiando un poco de tercio, ya que vamos a hablar de una situación un poco dura, alguna situación así un poco cómica o graciosa también, que al final tratamos con muchas personas y muy peculiares en ocasiones, así que siempre hay anécdotas, no sé si tienes Mira, alguna. yo recuerdo una en Madrid, bueno, tengo una que fue un poco surreal. Yo trabajaba a domicilio en Madrid, era, eran pacientes, era muy diferente, ¿no? Porque eran pacientes a lo mejor con más dinero, y un día una me echó de casa, o sea, que me cerró la puerta en la cara. Porque claro, yo llegué allí normal, la señora parecía muy maja, bueno, yo creo que era una persona maja, pero yo cuando empiezo a hacer las preguntas clínicas, lo típico, ¿no? Que ves que el paciente está incómodo, que el paciente quiere ya zumbarse y quiere, pero claro, tú tienes que saber por lo menos qué fármaco está tomando, qué patología, y me decía, pero ¿por qué te interesa tanto mi vida? Y yo, pero ¿cómo me interesa tu vida? Esto es básico y fundamental. Y me dijo, mi fisio de toda la vida, con solo con tocarme ya sabe lo que me pasa. Y ahí pues es que, yo qué sé, y le dije, pues es que le intentas explicar, le intentas negociar, pero esa la recuerdo muy surreal, llegué un poco jodido a casa, ¿eh? Claro, es que muchas veces hay una brecha muy, muy, muy grande entre las expectativas del paciente y lo que realmente Muchísimo, debemos proponerle como profesionales y a veces es muy difícil conciliar o equilibrar muy un poco difícil, exacto. ambas cosas. Total. Claro, porque ya había pagado 60 minutos y quería que los 60 fuera de lo que ella quería. Más, Pero claro. claro, Al final no hay entonces, que olvidar que somos sanitarios y bueno, pues hay que valorar factores exacto, de riesgo, exacto, exacto. realmente. Total, Bueno, total. también creo que ha ido cambiando, ¿eh? O sea, con los años he visto que cada vez más, o sea, la gente te cuenta más, ¿no? Lo típico, preguntas, patologías previas, ¿no? Y te dicen a lo mejor una fractura, pero dan por supuesto a lo mejor una hipertensión, o sea, que no te lo cuentan. Y luego, fármacos, y te dicen, para el colesterol, esa es muy buena, ¿eh? Total, total. Patologías previas nada, y luego fármacos te dicen 20. Sí, sí, sí. Y ves que detrás hay que sí, bueno, a nivel metabólico está la cosa regulada entre diabetes, hipertensión, etcétera. Sí, no hay que dar Exacto, nada por exacto. supuesto nunca. Y luego, gracioso, recuerdo una señora que tuve aquí en Francia. eh, Estábamos en el cabinet ahí, y bueno, lo típico, ¿no? Que estás con la mascarilla, la ventana cerrada, primero de la mañana, que hace frío. Pues la señora se tiró un pedete que me dejó, pero de los que no puede respirar. Yo dije, madre mía, y yo no sabía si salir, si preguntarle qué había comido. O sea, me dejó cao. O sea, lo que te dicen que con la mascarilla No funciona. no filtra nada, ¿eh? La verdad, y algo que me pensaba pre-pandemia, que digo, me pasaba de vez en cuando que llegaba alguien que, bueno, la higiene no era su fuerte y decía, jolly, me voy a poner una mascarilla. Y luego en pandemia me di cuenta de que no Ya. ayuda para nada. No funciona. Esa es muy buena. Bueno, yo creo que esas nos han pasado un poco a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero este fue muy fuerte, ¿eh? O sea, me dejó seco, ¿eh? Hipoxia, ¿eh? Total, total. Genial, pues bueno, gracias por contar esa experiencia clínica. Y también dentro de la entrevista hay una parte que me interesa siempre mucho, que es un poco hablar de la parte formativa, hablar también de parte financiera, etcétera. Entonces, bueno, para entrar así un poquillo en calor, me gustaría preguntarte por alguna formación que hayas hecho y pues que de la que te arrepientas, no tienes por qué decir el nombre exacto del organismo, de la entidad, pero bueno, algo que pueda decir, pues mira, esto si lo hubiera sabido antes no me hubiera hecho esa inversión de tiempo ni de dinero. A ver, tengo bueno, el grado normal, luego tengo un máster, bueno, es un título de experto que nos daban con el grado de afecciones deportivas y neurológicas.
luego pues hice el máster de deportiva y luego muchas formaciones a nivel de, pues entidades como más, sí, más cursillos más que másteres oficiales, ¿no? En razonamiento clínico, en abordaje de cervicalgias, cefaleas, mareos, neuropatías también hice, tengo el tuyo de tendinopatías con Altuve, tengo algo de HIIT que lo uso mucho en clínica aquí. Eh, y, ¿Y cuál era la pregunta? O sea, ¿cuál me ¿Alguna arrepiento? que te arrepientas de haber hecho o que dije, Eh, yo creo que no, porque algunas que no he compartido lo que a lo mejor el profesor te aporta, o sea, no comparto su filosofía, pero siempre te aportan algo, a lo mejor no las técnicas, pero sí su visión profesional, o a lo mejor su experiencia, anécdotas que te cuentan, o sea, que más que, porque siempre cuando no te gusta algo, a lo mejor es por la técnica, ¿no? Entonces yo creo que no me arrepentiría de ninguna formación. En todas he sacado algo positivo. Y una época donde me formé muchísimo y creo que donde a lo mejor mejoré mucho como profesional fue en pandemia. En pandemia me volví un friki. Yo creo que a todos tuvimos una sobredosis de formación y ahí nada, yo me pasaba las tardes enteras leyendo. Aparte habían muchos congresos, muchos cursos, mil historias. sí, Mi yo, novia, la pobre, estaba desesperada. Vamos a ver una peli, por favor. No, pero me sirvió para avanzar mucho, la verdad, ¿eh? sí, yo justamente en época de pandemia, sí, también hice algún congreso de fisio y tal, y me introduje mucho en el mundo del marketing. La verdad es que fue algo que descubrí y además, parece que no, pero al final te hace ver un poco que es lo que hemos hablado al principio de persuadir a alguien. Al final tengo como esa visión de que la vida es venta y yo, por ejemplo, he comentado antes, la semana pasada estuve buscando financiación para un proyecto, pues al final yo tuve que venderme, contar mi historia de una forma que pueda interesar, porque al final el banquero le da igual, entre comillas. Hay muchos banqueros que ni siquiera van a objetivo. Él va a cobrar lo mismo esté ahí o no. Entonces el hecho de que sepas venderte, de que le sepas vender a un paciente que tiene que moverse o que tiene que implementar ciertos hábitos. Y dentro del marketing, pues encontré ciertos aspectos de persuasión y bueno, de muchas más cosas como comunicación que me gustó mucho y en pandemia fue donde realmente me formé mucho en todo esto también. Qué guay. Sobre todo cuando profundizas y ves la realidad de las cosas, ¿no? Porque a lo mejor estudiar marketing, a lo mejor después de ser enfermero o ser fisio, pues no puede ser, a lo mejor no está bien visto. Sí, Pero cuando profundizas, dices, es que claro, a un paciente le estás vendiendo una rehabilitación, le estás vendiendo tu filosofía de entenderle. O sea, totalmente, todo es totalmente. venta, claro. Y al Desde el final momento que te ven. sí, es cierto que muchas personas ven como marketing algo como si es sinónimo de engañar. Y al final marketing realmente es mostrarte relevante y aparecer a alguien como una solución, al fin y al cabo. Y yo pienso que también yo era mucho de los que antes de venir a Francia decía, jolín, el tema de la gente que no es fisio pero que realiza terapia, el tema del intrusismo, etcétera, realmente es algo horrible para la profesión y al final entendí que es una responsabilidad también como nosotros, como profesionales, de hacer que un paciente no acabe buscando que vaya, no sé si sabe aquí la figura del magnetiseur, que es que vaya al curandero típico, etcétera, pues también tú como profesional tienes la Exacto. responsabilidad de saber venderte, de saber vender al paciente, bueno, pues que confíe un poco en la ciencia, en tu experiencia y bueno, aunque los procesos desgraciadamente no sean milagros muchas veces y lleva un proceso, pues que tenemos mucho que aportar. Entonces, Sí, total, total, total. es Total. visión. No puedo estar más de acuerdo porque sí que yo creo que si el problema de la profesión es el intrusismo, el problema lo tenemos nosotros, que no hemos sabido demostrar realmente lo que valemos. O sea, Total, ahí hay una parte de responsabilidad grande. exacto, exacto. Y volviendo al tema de formaciones, ¿cómo hay alguna forma por la cual elija el me formo en esto, me formo en lo otro, o según va viendo alguna oferta, pues va entrando? Sí, bueno, me gusta mucho.
como profundizar el profesor antes de, Ujú. porque sí que es verdad que ahora es muy fácil sacar un curso, ahora es muy fácil. Entonces me interesa que a lo mejor tenga un track record. Si a lo mejor busco un perfil más científico, pues busco a alguien que sea más científico. Si busco un perfil más clínico, pues más clínico, ¿no? Y, y ahora, o sea, pienso que es bastante, bueno, relativamente sencillo formarte bien y a buen precio. Solo que en España no lo han vendido diferente, ¿eh? Sí, totalmente, de acuerdo. Hay muchísimas plataformas donde te puedes formar con los mejores del mundo, los investigadores top, a precios ridículos, a precios de Netflix. Tenefia, Messi, total. Sí, La sí, verdad sí, es o sea, que total. sí, no hay que buscar cursos anuales de 3.000 euros al año, o 2.000 o 4.000 Exacto, para tener no. con un poco. Yo es algo que me di cuenta al venir aquí a Francia, tuve como una crisis existencial de decir, joder, voy a acabar la carrera y realmente me voy a ir a Francia sin seguir formándome en un máster de un año, etcétera. Y al final decidí dar el paso y me di cuenta de que siendo un poco inquieto, metiéndote obviamente la base científica, buscando artículos, buscando la forma de aplicarlo y bueno, obviamente después, pues según las carencias que he ido viendo, pues me he ido formando en unas cosas u otras, pues es lo que dice, nos han vendido como que gastan muchos miles de euros y muchísimo tiempo y hoy en día tenemos una gran suerte, pues mismamente este tipo de entrevistas, este tipo de directos en el que escuchas Exacto. la experiencia de otros ya es muy enriquecedor y puedes sacar herramientas útiles. Entonces, Sí, 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 total, total, totalmente de acuerdo. total. Yo en España veo como una burbuja de, bueno, de formación, o sea, Sí, brutal. Pero no solo, no por la calidad a lo mejor, porque hay cursos que valen muchísimo la pena, pero por la cantidad, como las ganas de querer formarte muchas veces sin ni siquiera conocer el mercado laboral. O sí, sea, total. Y ahí eso en está el Francia problema. es algo que el chip es muy diferente. No sé si lo ha... Total. Bueno, aquí hay gente que no se forma en su vida, que tampoco es eso, pero la gente espera trabajar aunque sea un tiempo, unos años, ve en qué tienes carencia o en qué te gusta más y te apetece formarte y luego ya pues invierte en eso. Entonces es como dos mentalidades muy diferentes. Exacto, exacto. Sí, 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 no, aquí completamente diferente. Aquí los ves y, claro, le reembolsan totalmente el... Y tampoco hay esa curiosidad, esa... Muchas veces, ¿eh? Luego hay Sí, profesionales también muy buenos, pero sí, pero no, sí. la diferencia es brutal. Allí en España no paramos, tenemos 2 días libres de finde y vamos ahí a muerte por las formaciones. Aquí Otra filosofía. es diferente, sí. Y tema de especializarse en fisioterapia, también era una de las preguntas que quería hacerte. ¿Qué opinas? Si ves bien pues, el tema o tú te apetece, bueno, has dicho que de por sí te has formado en deportiva, ¿qué opinas de especializarse en un campo? ¿Piensas que es un poco mejor estar un poco más abierto y ver un poco de todo? Yo creo que hay que ver un poco de todo y a partir de ahí qué te gusta y qué se te da bien. Ujú. Porque al final suele ir un poco de la mano, ¿no? Lo que te va a gustar es lo que realmente vas a hacer bien. Total. Pero claro, si no has visto clínica, o sea, en cuarto a lo mejor no es el mejor momento de carrera, ¿no? En cuarto de carrera, para elegir un máster. Eh, Porque a lo mejor te gusta el deporte, pero luego los deportistas no tanto. Sí, Eh, que- que, eh, entonces es complejo ese tema. Es complejo porque creo que primero tienes que ver muchos pacientes, ver muchas especialidades y ver qué se hace en esas especialidades. totalmente. Y al Porque, final también, sí, porque muchas veces entras a lo mejor en deportiva, en fútbol, porque te gusta el deporte y tal, pero muchas veces en deportiva lo que más se lleva es terapia manual. sí, Entonces parece un poco totalmente, parece lo opuesto a lo que pensabas antes. Entonces, mira cómo es el campo, mira cómo se trabaja y a partir de ahí ya escoge. es cierto. Y luego, bueno, esto va ligado también a otra pregunta que quería hacerte, que es un poco qué recomendaría a esas personas en cuarto de carrera o a tu yo, que pienso que es un poco eso también, ¿no? Pues espera, trabaja, ve lo que te gusta, lo que más te agrada o no, y en función de eso formarse porque sí, al final hay que formarse una opinión y es cierto, yo era uno de esos que me gusta mucho el deporte
y no me gusta la deportiva, no me gusta trabajar. Me gusta más, pues al final ayudar a la gente más de a pie, pues justamente lo que comentabas tú al principio. Al final un abuelo, pues no es un deportista, pero su deporte, entre comillas, son sus actividades de la vida diaria, es el que le ayude a poder ir Exacto. a hacer un perímetro de marcha para poder ir a comprar la baguette típica francesa. Exacto, exacto. Así que, total, no sé si tienes tú algo más que añadir con respecto a ese... Sí, la pregunta era que qué le diría a los de Ah, cuarto de carrera o sí, a mi cuarto. a Pues tuyo de cuarto ahora con todo el bagaje que tiene. a lo mejor escuchar más a los pacientes. Yo creo que los pacientes en la gran mayoría de veces te van a dar las respuestas y el camino de la rehabilitación. O sea, creo que más que la patología te va a dar más, te va a marcar más el camino, los objetivos, las preferencias del paciente y cómo lo enfoca él. O sea, más que, porque claro, tú cuando sales dices, vale, por ejemplo, tendón, cargas, tal, tal, y aprendes los protocolos. Pero claro, lo que te va a marcar realmente son los objetivos del paciente y, eh, y cómo lo quiere él enfocar. Ya. Eh, o sea, las respuestas te las va a dar siempre el paciente, sería lo que me diría. Y luego simplificar la complejidad. O sea, yo creo que está bien darle la chapa al paciente, pero hasta cierto punto. Explicar lo que decías tú, con ejemplos de su campo. Eh, porque eso le va a llegar mejor, o sea, lo va a entender, lo va a asimilar mucho mejor. Y el tema de simplificar la complejidad, yo creo que es clave. O sea, si el problema es el subir escaleras, pues alguna progresión a subir escaleras. No te mates a buscar. Muchas veces nos matamos a buscar la fuente del dolor y yo creo que eso es un error, porque muchas veces no va a estar claro y tampoco te va a aportar a lo mejor mucho. Bueno, de cara al pronóstico sí, porque te puede aportar, pero a nivel general yo creo que hay que mirar más en qué posición le duele, cuándo le duele, a partir de cuándo, te va a aportar mucho más que buscar la fuente del dolor. Yo creo que me diría eso. Muchas Totalmente de veces la acuerdo. fuente no la sabrás, pero le podrás ayudar a ese paciente. Al final, sí, yo tengo una visión de la fisioterapia muy de más que ir a una fuente y curar, que yo pienso que nosotros no curamos nada, realmente es proporcionar un camino al paciente al que sea capaz de adherirse porque comprende sus factores psicológicos, sus factores sociales y Total. le propone un camino al que va a ser capaz de adherirse y ahí pues saber vendérselo bien y justamente eso, más que intentar buscar una fuente que además le puede generar cierta incertidumbre o incluso cierto nocebo al paciente, buscar más esos patrones dolorosos, modificación de síntomas y crear un camino. Y totalmente, a veces nos empeñamos en hacer a los pacientes expertos en dolor cuando al paciente le da igual cómo funciona el dolor, lo que quiere es Exactamente. que no le duela o Exacto. tener más funcionalidad. Entonces, aterrizar toda esa complejidad, saber ejemplificar, hacer metáforas con todo esto, yo pienso que es algo, vamos, fundamental. De hecho, vamos, escribí un libro hace unos meses físico y no escribí la mejor técnica de fisioterapia o el mejor diagnóstico, sino bases de todo eso, de comunicación, de alianza terapéutica, de cómo hacer esos cambios no solo cognitivos a través de la información, sino conductuales, que es lo que al final cuenta, que el paciente se mueva y se mueva bien y mejor. Entonces, totalmente de acuerdo con todo esto. Exacto. Los patrones de movimiento al final te van a dar más información que tú. De hecho, en una de las entrevistas que hice justo te la he mencionado antes, a Cristina, la fisio que está en París, ella está especializada en pacientes con dolor crónico y hay algo que me llamó mucho la La vi la atención. entrevista. Ah, guay. Y eso, a veces no, le decimos a un paciente, no, te tienes que mover así. Y ni siquiera le decimos, ahora lo vas a hacer en tus propias carnes y vas a ver lo que te estoy explicando. Porque por mucho que le haya explicado a algún paciente, si no lo vive, en cuanto se vaya de la clínica, o lo va a hacer mal, o no se va a acordar, o no le va a quedar claro. Entonces, que lo viva en sus Exacto. carnes es algo fundamental. Sí. Luego te lo repiten y es otro ejercicio. Hay veces Otra te da la cosa. vuelta y está haciendo algo totalmente diferente. Exacto. Bueno, en relación con lo que hablamos del tema
de simplificar y adaptarlo a las moralejas al paciente. Yo creo que conectar con el paciente, yo muchas veces en la historia clínica, yo siempre llevo mi carpetita, me gusta mucho apuntar detalles que son importantes para el paciente. Yo qué sé, si me dice, mi hija está en Finlandia, yo qué sé. Entonces yo escribo Finlandia. Y a lo mejor entre series le digo, ¿qué tal tu hija en Finlandia? Porque yo creo que es una manera muy fácil de conectar. Total, Es muy complicado acordarse de todo. Entonces te apuntas una palabra y ya lo recuerdas. Porque esto es como cuando vas al bar y el camarero ya sabe cuál es la cerveza que bebes tú. Ya me cae bien este tío, quiero volver a ir aquí. Porque hay como una conexión, ¿no? Y al final somos personas, o sea, yo creo que eso es básico. Y total. dice, el fisio se acuerda de mí, o sea, va a confiar más en ti, o sea, es una manera muy tonta muy fácil de a lo mejor conectar con el paciente. Cualquier cosa, de su trabajo, de lo que sea. Me encanta porque justo ayer con una paciente me pasó esto. El viernes me dijo que tenía no sé si era un almuerzo o una cena. Era una cena, tal, una comida con amigos, tal cual. Y ayer la vi y le dije, oye, ¿qué tal la comida tal el otro día? Es como, coño, me lo dijo justo esto que está diciendo, ¿te acuerdas? Eh, Exacto. Mira, justo está por aquí Cristina, que te hemos mencionado un par de veces. Espero Mira, que ya no se... mandando un corazón. Pues sí, total. Al final son detalles que hacen ver a la persona, bueno, pues que justamente va de esto, no es una relación de yo estoy por aquí y el paciente está por aquí, sino somos personas y te estás Exacto. preocupando por ella y son detalles que muy tontos y muy fáciles que ayudan a generar una mejor alianza. Lo peor de ir a un profesional sanitario o sea, sentirte como un trozo de carne. Eso es lo Sí, peor, porque me ha pasado a mí y eso es lo peor. Y luego cuando tienes uno, a lo mejor que puede que no sea tan bueno, pero es simpático, es amable, es una persona como tú, o sea, contactas muchísimo mejor y se te abre, o sea, es clave total. eso. Bueno, y cambiamos ahora de tercio. Ya además hemos hablado por privado un poco de temas inversiones, tal. Entonces, a mí algo que para mí no es para nada tabú y yo soy muy abierto. El que me pregunta, yo no tengo problema en decir ni cuánto gano, ni en qué invierto, ni en qué dejo de invertir, porque al final no lo estoy robando, lo trabajo y pienso que es Exacto. algo que puede ayudar a otras personas pues a ver otras formas de tener una fuente de ingreso o otras formas de ver las cosas. Entonces, una pregunta que me gusta hacer es si, aparte de trabajo en clínica, tú tienes otra fuente de ingresos diferente, de inversión, o todavía no, porque estás adaptándote en fin, a Francia. Si te A puedo ver, preguntar. tema inversión, un tema curioso, porque aquí en Francia sí que hay muchos como vehículos de inversión. Yo meto todos los meses una parte, siempre a un plan de ahorro, que se llama aquí en Francia. A partir del año 7 te dan ventajas fiscales y demás. Y pues tienes ahí diferentes pues fondos indexados y cosas de estas, ¿no? Entonces no es una ganancia real, porque hasta que no lo retires, pero bueno, es como tener un ahorro, pues a lo mejor en un vehículo de inversión. Me gusta mucho el crowdfunding inmobiliario, porque creo que con poco dinero puedes empezar a conocer un poco todo el mercado de los inmuebles y demás. Y bueno, pues ir teniendo retornos poco a poco, si te llegan de vez en cuando unas plusvalías y demás, pero vamos, mi fuente de ingresos principal a día de hoy es la clínica. Nota. Espero que la próxima vez, cuando me haga la siguiente entrevista, ya tener otras. Genial. Estamos ahí buscando. Muy bien. Pues muchas gracias por comentarlo. La verdad es que para mí es algo esencial. Yo no me gustaría tener que contar con la jubilación. Soy más de intentar crear fuentes de ingresos alternativas. Total. Y de hecho, bueno, mañana hay una greve, ¿cómo se dice en español? Una manifestación grande, una huelga grande en Francia por el tema de la jubilación, que la quieren prolongar a los 67, ahora mismo está en 62 y mañana va a estar el país un poco paralizado justo Sí. por esto. A mí no me gustaría, creo que no soy capaz de llevar el ritmo de trabajo que llevo a día de hoy cuando tenga 60 años. Entonces, pienso que ahora que estamos empezando, bueno, que tenemos un poco más de veintitantos, 30 años, es el momento de plantearse otra fuente de ingresos. Y es por eso que en esta entrevista me encanta tocar esos temas para darle visibilidad. Sí, a mí también, sobre todo porque en fisio,
La gran diferencia que he notado desde que estoy en Francia es que me da tiempo para pensar en otras cosas. Porque en España sales del trabajo, bueno, si tienes trabajo, jornada partida y demás, o luego tienes otro trabajo, o sea, acabas reventado como para ponerte a buscar más cosas. Y luego el fin de te formas. Entonces sí que entras como una burbuja de no parar y no te planteas otras cosas. Yo aquí ya me planteo otras cosas. Me planteo a lo mejor el tema de conocer vehículos de inversión, conocer formas de ganar dinero, por crear fuentes, por aprender, porque al final todo te aporta. Y creo que eso Francia me lo ha dado. El tema de estar tranquilo, está muy bien estudiar fisioterapia, me gusta formarme, veo un paciente que no estoy perdido, me voy a investigar, pero me gusta, cuando estoy a lo mejor fuera de clínica, sí que me gusta profundizar en otros temas, porque pienso que me hace también mejor profesional. Total. Al final, yo creo que eso, lo hablamos con la relación entre marketing y fisioterapia, y pienso que tocar varias ramas al final te hace conectar puntos que a priori pueden estar muy separados, pero te hacen conectar muchísimas cosas. Incluso, no sé, a mí me gusta mucho la historia también, y el hecho de traer que venga un paciente que también le gusta, pues puedo hablar con él de libros, de épocas, también me Total. hace generar esa alianza, y también te hace un profesional pues más humano y más interesante para generar esa Sí, alianza. sí, sí, total. Así que estoy Total, totalmente. no, sí, estoy de acuerdo, eh. Vale, y continuando con temas económicos, bueno, no sé si está un poco al corriente de también aquí en lo liberal, como autónomo, cuánto cuesta una sesión, etcétera. Y también un tema que me gusta tocar, cuál es tu opinión sobre sistemas de cobro a un paciente, ya sea en lo privado, en la pública, cuánto debería valer una sesión, si tiene una opinión formada con respecto a este tema. Uf, esta pregunta es muy, muy complicada porque, claro, depende dónde, en Sevilla, en Madrid, qué objetivos tiene el paciente, uf, no sabría qué decirte aquí. Ya, Creo que debería ser profesional, debería ser proporcional al valor que le aportas al paciente al que está, a ese paciente en concreto. totalmente. Yo creo que no se podría justificar porque lo típico, ¿no? Mi formación es muy cara, entonces le cobro caro al paciente, ¿no? Eh, ¿Cuánto le aportas de verdad? Creo que sería lo más importante para reflexionar. Yo este dilema lo tenía porque sí que hice alguna vez, sí, en algún momento hice alguna sustitución en euro y en privada, claro, y había pacientes que a lo mejor su historia natural de la enfermedad pues les limitaba mucho el progreso, probablemente fueran a perder, ¿no? Más que a ganar. Y les veías a lo mejor 3 veces por semana. Entonces, pues a lo mejor yo no me iba tan tranquilo porque ¿qué le vas a cobrar? ¿700 € al mes a ese paciente? No puede. Y si son niños, es que sus padres lo van a dar todo, por si hay un 1% de posibilidades, lo van a dar todo por su hijo. Entonces es un tema que yo tenía un dilema existencial ahí, y fue una de las razones también por las que me vine a Francia, porque aquí al cubrirlo sí que hay pacientes que les da un poco igual y faltan a las sesiones, pero Sí. también hay gente que realmente necesita y lo puede citar 3, 4 veces por semana. A lo mejor no tienes una hora, bueno, alguna clínica privada en España, tienes menos tiempo, pero le vas a hacer un mayor seguimiento. Y no, Sí, yo no tengo ese cargo de conciencia de decir, esta familia tiene una carga brutal, un gasto extra tremendo por algo que a lo mejor no mejora tanto como, o que no está tanto en mis manos, ¿no? Que cuando ves otros campos, ves lo pequeña que es la fisioterapia a nivel general del paciente, ¿no? Hay muchos, está su psicología, está su nutrición, está su farmacología, o sea, es ya. complejo, ¿eh? O sea, yo esta pregunta no te la puedo contestar. Muy No, complicada, no, ¿eh? pero lo has contestado. Al final es, bueno, entender un poco tu forma de razonar con todo este tema. Yo sé que no hay una respuesta válida o concreta, pero me gusta mucho el tema que has sacado. Además, aquí en Francia tenemos esa suerte de que a ti te da un ictus y el día de mañana, en cuanto estés en tu casa, en general, vas a tener enfermería, fisioterapia, va a empezar una terapia muy intensiva y todo cubierto al 100% por la seguridad social. Entonces, bueno, Exacto. aquí la fisio tiene suerte o, bueno, el merecimiento también de estar como un cuidado esencial
sobre todo en ciertas patologías, como puede ser pues, una patología neurológica, que es lo que dice. Al final, la limitación funcional es tremenda y es muy relevante pues, que el paciente tenga un seguimiento con todo esto y que no tenga que dejar de comer o pagar su alquiler por un problema de salud. Es Entonces, que es complicado, ¿eh? Es un tema chunguillo. y bueno, para acabar ya este bloque, también hay una pregunta que me gusta hacer, es si te ves trabajando hasta que te jubiles como oficio, o si te gustaría tocar otros palos, o te ves, no sé, de profesor o algún otro ámbito antes de jubilarte. A ver, yo voy por épocas. Yo voy, me gusta algo que, o sea, hay algo que me apasiona, voy a fuego por ello, pero luego voy probando varias cosas. Hace a lo mejor 10 años me encantaba el tema de la nutrición, luego pasé a temas a lo mejor de informática que me gustaban mucho, y poco a poco voy cambiando. A día de hoy, a mí la fisioterapia me encanta, o sea, disfruto mucho con la profesión, a lo mejor hasta la jubilación pues al ritmo que llevo, ¿no? Pues probablemente me gustaría crear fuente de ingreso para trabajar un poco menos. El campo de la educación me gusta mucho, no descartaría ser profe, pero yo creo que siempre ligado al campo de la salud. Igual. O sea, sí, 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 sí. O trabajar a lo mejor media jornada o unas orillas. eh, yo creo Yo que más que dejar la profesión es a lo mejor no darle tanto espacio en tu vida, ¿no? disminuir Porque, la carga, sí, exacto, disminuir la carga. totalmente. Priorizar ahí. Totalmente. Genial. Y bueno, ya para ir acabando también, otra de las preguntas que quería hacerte es si quieres comentar algún libro o algún artículo, pues justo lo que decíamos, en la pandemia hemos leído mucho, yo tengo mucho cariño a ciertos artículos que me han hecho un poco cambiar el paradigma sobre cómo veía las cosas o mi forma de tratar las cosas. No sé si hay algún libro que se te venga a la mente o que quieras comentar, alguna publicación. Sí, de publicación, hay una de, bueno, es que fueron publicaciones y luego ya lo enfocaron, fue como un enfoque a lo mejor de razonamiento clínico. Las categorías de hipótesis que desarrolló Butler en el 2000, yo creo que te organizan muy bien todas las ideas a nivel de todo lo que ves en la carrera, todo lo que ves en los cursos. Si tú comprendes bien las categorías de hipótesis o el modelo de organismo maduro de Gifford, te organiza la mente de una manera muy, muy guay. O sea que esa yo creo que me hicieron clic. Y luego a nivel de estudios, hay uno de tendón que me gusta mucho, de Alphonse Mascaró con Jill Cook. Encima está en español y en catalán, así que no, no hay la limitación de la lengua. Se llama Gestión de carga en tendinopatía y te explica muy bien todo. Eh, a mí los principios de tendinopatía me han aportado incluso en otros campos, porque al ser progresiones tan lentas, sí que te ayudan mucho en patologías, a lo mejor incluso en dolores muy, muy agudos y demás. O sea, muchas veces algún dolor agudo yo lo he tratado como un tendón a nivel de cargas y van muy bien, porque empezar con isométricos de corta duración, de intensidad leve y demás, o sea, aporta bastante. O sea, a mí sí, la gestión de carga del tendón me ha aportado bastantes herramientas para patologías muy, muy agudas. Otro estudio, hay uno de Lewis, que es un autor de hombro, que está muy bien, que se llama El fin de la era. Ese está muy, muy guay, que es cuando habla de las acromioplastias y demás. Ese está muy bien a nivel de hombro. También tiene otros como técnicas modificadoras de síntomas que el tío aplica en hombro y también están muy bien a nivel de escápula y demás. Vienen muy bien, o sea, esas a nivel de modificación de síntomas, brutal, porque las alpasinte herramientas para que haga el movimiento a lo mejor sin dolor. Me sorprende bastante todavía el Sí, tema. total. Yo eso justo lo vi Y en una formación de Toulouse de terapia manual. No conocía para nada el protocolo de modificación y la verdad es que me gustó mucho lo que dice. Es bastante increíble cómo el hecho de cambiar ciertos parámetros, ya sea a nivel escapular, a nivel cervical, provoca un cambio de síntomas y cómo eso con la repetición del movimiento doloroso al final acaba modulando. La verdad es que
me gusta también mucho para el hombro y también cambió mucho mi percepción cuando veo algún dolor articular en otro lado, de intentar buscar eso, bueno, al final un poco también ese mulligan de intentar hacer un movimiento complementario que mejore ese dolor. La verdad es que total, total. Sí, está muy guay, está muy guay. Luego lo aplicas también a otras articulaciones y está muy, muy bien. Hay pacientes que incluso con ponerles solo un poco la mano ya les cambia el dolor. A mí me sigue, me sigue impresionando eso, la verdad. Total, total. ¿Y algún otro que querías comentar que te he cortado? Eh, no, luego a nivel de libros, hay uno de dolor crónico, de imaginería motora graduada, de Butler, del grupo de investigación australiano con Mosley y demás, que está muy bien porque te pone ejemplos muy prácticos a nivel de, pues, de visualización y demás. Y luego a nivel general para trauma, hay uno que es el GRIEF, la cuarta edición creo que es, este es un libro que lo sacan creo que cada 10 años para actualizar todos los conceptos a nivel de fisiotraumatológica y está, o sea, tienes todo, todo lo de trauma está muy bien ahí. Puedes usarlo para a lo mejor encontrar autores, tiene pues su capítulo de capsulitis, tal, tal, y te pone a los mejores autores de esos campos, y claro, luego si quieres profundizar y demás, es genial, o sea, para actualización o incluso como tenerlo como bibliografía, por si algún día no quieres profundizar en algo, un paciente que tengas que te complique de más, a nivel de evidencias está muy bien. El Clinical Sport Medicine también, que son australianos, la edición 5 está muy muy bien también. A nivel de fisiopatología, te clasifica muy bien las patologías en agudas, crónicas, o sea, está muy guay. Y a nivel de ejercicio, hay unas guías clínicas que escribe el Colegio Americano de Medicina del Deporte, que está muy guay. Ya es más para temas de patología, a lo mejor gestión del ejercicio en diabéticos, en obesidad, fibromialgia, tal. O sea, está muy, muy bien. Te aportan muchas, muchas herramientas. Genial, buenísimo. Pues genial, la verdad es que apunto todo porque me encanta además tener otra fuente y ver un poco también tu forma de dónde saca, de dónde trae la información, es súper interesante. Y comparto mucho contigo, muy curioso. A mí algunos de los temas que también me ayudaron mucho y me cambiaron mucho el chip es justo esto, buscar artículos un poco de reducción de complejidad, de determinantes, cómo controlar muy bien todos esos factores, pues ya sea justamente a través de la categorización de hipótesis que has comentado, otros modelos también que hay, y también el tema del tendón, lo que has dicho. A mí la forma de plantarte a controlar carga, hacer también un test para ver que reproduzca los síntomas y ver si está siendo eficaz o no, buscando un test de pues justamente eso, para el antes y el después de cierto tiempo de tratamiento y eso, la progresión me parece súper interesante y fundamental. Qué guay. No, ahora que te dije lo del tema de imaginería motora, me acordé de una paciente que tuve hace 2, 3 semanas, con una fractura de radio, y la señora estaba totalmente bloqueada a nivel de mano, ¿no? Movilización pasiva dolorosa, incluso activa imposible. Y lo típico, ¿no? Que ya no sabes qué hacer. Y nada, me acordé de un principio que hablan estos investigadores australianos, y lo que hice fue decirle que hiciera el mismo movimiento con la mano y las pusiera lo más cerca posible. Y impresionante, ¿eh? O sea, como si hubiera conectado el enchufe otra vez de la mano. Brutal, ¿eh? O sea, me impactó bastante que te dan escalofríos en clínica. No le dices nada a la señora para no. Ya, para... Pero muy, muy guay, ¿eh? O sea, para pacientes a lo mejor que tienen un miedo brutal y que tienen como esa desconexión, ese desaprendizaje a nivel motor, poner la otra extremidad a una distancia corta y que empiece a mover, o sea, a mí me ha aportado en este Total, caso. Es algo. es una herramienta muy útil, que es verdad que no está tanto, bueno, yo pienso que ahora cada vez se empieza a usar más, como la terapia espejo. A mí también es algo que me ha dado resultados muy espectaculares de que una persona esté muy limitada en la movilidad y después de 5 o 10 minutos de espejo
de terapia espejo, pues realmente cambie totalmente y esa percepción de amenazas inconsciente pues desaparezca y se genere mucha más movilidad. Es algo muy Exacto, exacto. espectacular a veces. Sí, guay, guay, porque no te lo esperas, ¿no? Total, total. Genial, pues estamos acabando ya, madre mía. Espero que no te esté resultando muy pesado. Espero Nada, que nada, ya no, súper guay. un Sí, par no sé, de a los preguntillas. frikis nos encanta estar aquí hablando de nuestras historias. Total, total. Pienso que eso es enriquecedor. Así que bueno, simplemente si preguntarte si hay algún estudiante, ya hemos comentado un poco qué le hubieras dicho a tu cuarto después de todo ese bagaje, a tu cuarto de carrera, tuyo de cuarto después de todo ese bagaje, pero si hay algún estudiante ahora que no estés viendo y se te ocurra también algo que le puedas decir, ya sea que esté pensando venirse a Francia o cualquier otra cosa, ¿hay algún comentario o algo que le podrías decir? ¿A los que se vengan a Francia o a los que O en terminan? general, a los que estén en cuarto y no sepan qué hacer con su vida, que yo creo que todos pasamos un poco por ahí. Yo creo que siempre la experiencia en el extranjero les va a venir bien. Yo hice un Erasmus, bueno, tuve una beca a Santander, de las que dan en cuarto, y me fui a Portugal. Pensé que iba a ser el nivel bajo a lo mejor y me dieron una lección de humildad. A mi compañero David y a mí, la verdad es que nos sorprendió bastante por la visión que tenía, una visión muy científica, ¿no? Es otra manera de a lo mejor ver la fisioterapia. En España a lo mejor somos más experimentales, allí eran muy cuadriculados. Entonces, si mezclas ambas, pues tienes lo mejor de cada casa. Y luego en Francia, aquí por ejemplo, son muy buenos en respi, a nivel de hospital, yo creo que Sí, le sacan mucho a España. Entonces, yo creo que cada sitio tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero bueno, si los conoces o sea, te abre la mente, o sea, también el ver cómo diferentes poblaciones enfrentan el dolor. No va a ser lo mismo un portugués que un francés. No va a ser lo igual si es del sur o del norte. O sea, creo que eso está muy, muy bien. genial. Y hay una cosa que me gustaría rescatar que has dicho, que es que el irse fuera, a mí también, el hecho de venir a Francia, como que me abrió mucho esa perspectiva, como me has dicho tú cuando te viniste de España a Francia, pues de interesarte en otros campos, de abrir un poco a, ya no solo a otra cultura, sino a desarrollarte a ti mismo. Jolín, al final es un proceso, bueno, pues tienes un más y un menos también y eso te permite tener un desarrollo personal, conocerte a ti mismo, ponerte en situaciones pues que a lo mejor si tuvieras quedado en el confort de tu país, de tu casa, pues no estarías viviendo. Entonces, concuerdo totalmente que ir al extranjero es una experiencia, aunque sea a corto, no para toda la vida, pero un tiempo es algo muy enriquecedor. Exacto, sí, te aporta mucho. Y luego a los de cuarto, ¿qué les diría? Pues que suerte con el TFG, con el TFM. Sí, Nada, y sobre todo que eviten las verdades absolutas, que todo es una escala de crisis muy amplia. Que yo les diría que lean muy bien lo que firman, o lean muy bien todo, tanto lo que firman a nivel de contratos como los planes de estudio a lo que se van a apuntar. Cuando vas a pagar un máster es bastante dinero, entonces creo que es fundamental leer, conocer, y si te haces autonomía, conocer tus derechos, tus deberes, porque hay mucho tiburón por ahí. total, totalmente. Total, pues súper buen consejo. Y ya, bueno, para terminar, ¿dónde podemos seguirte? No sé si hay alguna forma de la que se pueda aprender contigo para que haya escuchado esta entrevista, pues también pueda seguirte en redes, que está un poco más cerca de ti. Pues este perfil lo tengo muy abandonado. Pero sí que si me enviáis, o sea, si me envía alguien un mensaje y demás, si quiere el papeleo de Francia, que pues que lo conozco bien porque tuve bastantes problemas, les puedo echar un cable por ahí, al que quiera y demás. Pero este perfil, o sea, no tengo otro perfil profesional, este es el único. No tengo canal de YouTube, no tengo nada más, así que por aquí, Ya está bien. por Fisio Challenge. Bueno, dicho Sebastián, que ya te dejo tranquilo, ya Nada, no te esta preocupes. entrevista es exprimiendo oficio. Y me gusta ver un poco eso, varios temas, varias
varias preguntas, no solo de algún artículo, de algún tema de fisio, sino profundizar un poco en cómo ves tú la salud, la fisio y todo esto. Así que creo que ha quedado súper interesante. Se han visto Ha quedado guay. películas y Vale, vale. espero que haya estado cómodo en el directo. Sí, no, súper bien yo. Cuando hablas de lo que te gusta encima con gente que comparte como visión de la profesión, pues tú, pues genial, me sentí súper cómodo. Llevamos ya, ¿qué hora y cuarto? Sí, Pues mira, por lo se menos. pasó volando, ¿eh? Genial, pues muchísimas gracias Nada, por estar tan tarde un miércoles, que aquí en Francia las 10 menos cuarto es tardísimo. No aquí como es en España, tardísimo que la ya, gente ¿eh? está sin cenar. Exacto, nosotros ya cenamos a las 7. Total, total. Así No, que sí, gracias a ti por la invitación. Cuando quieras hablar de cualquier cosa de esto, de fisioterapia o alguna cosilla, ya te preguntaré, te daré la chapa para el tema de autónomo o el tema de encantado. inversión en inmuebles en Francia y podemos hacer ahí un tándem guay Claro, de claro que sí, pues, aprendizaje. con mucho gusto. Pues nada, un abrazo grande y estamos en contacto. Eso Y es. gracias a todos los que hayan escuchado la entrevista. Chao. Chao.